De hoy es sobre complicaciones de la obesidad, enfocado en qué nos pasa si engordamos o aumentamos de peso, qué le pasa a nuestro cuerpo y qué nos puede llegar a pasar si no tenemos en cuenta estas cosas que vamos a hablar. Primero que nada, vamos a definir qué es obesidad, cuáles son las causas de obesidad y las complicaciones que se aparecen en nuestro cuerpo por la obesidad. Pero antes de hablar de obesidad y antes de hablar de las causas y las complicaciones, tenemos que ver esto. La pregunta es, ¿la obesidad o el sobrepeso es saludable? ¿Es aceptado? Bueno, realmente hay que analizarlo y pensarlo bien. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, es una cuestión de este, de auto, de la manera que nos vemos nosotros. Es una cuestión de dónde vivimos, porque como vemos acá, en, en esta foto o en este dibujo de acá, en culturas asiáticas o culturas orientales, probablemente la obesidad sea símbolo de bienestar y de salud, a diferencia en las culturas occidentales, donde la obesidad la vemos como malo, como algo malo. Sin embargo, también tenemos que analizar esta otra parte. ¿Esto es saludable? ¿Esto es aceptado? Realmente hay que ponerse a pensar en esto, porque los dos extremos son malos, donde tenemos modelos como esta que está aquí arriba o como esta que está acá abajo en la esquina inferior derecha, donde realmente tienen problemas serios de alimentación y caen en el extremo, que en el extremo del otro extremo, que sería la pérdida de peso excesiva y que les trae además complicaciones de salud. Entonces, ambos extremos son malos y hay que tratar de buscar un balance. El peso ideal muchas veces no se puede accesar, no se puede llegar. Entonces tenemos que tener un balance y una meta clara para control de peso. De dicho esto, definamos obesidad como obesidad o sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad, simple porque es la manera más sencilla, es calcular el índice de masa corporal. Nos da una idea si estamos en sobrepeso o en obesidad. La obesidad se clasifica en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo al índice de masa corporal, o obesidad grado 4, que sería la obesidad mórbida. Y el índice de masa corporal lo calculamos dividiendo los kilos entre la talla al cuadrado. Y eso nos da el índice de masa corporal, que lo normal es de 24.9 para abajo y mayor de 20.9. Ahora, ¿cuáles son las causas de la obesidad? Realmente hay muchas causas. Principalmente hay causas sociales, ambientales y propias de la persona. Las causas propias de la persona, podemos hablar de que existe esta hormona que se llama leptina, que es la que funciona como un estímulo a una zona que está en el cerebro que se llama hipotálamo, donde le indica a esta hormona o esta sustancia que hay suficiente tejido graso o hay suficiente grasa para disminuir para disminuir la ingesta, hace que aumente el gasto calórico y disminuya la ingesta de grasa. La obesidad no es por déficit de leptina, sino por un aumento en la resistencia a la leptina. ¿Cuáles son los reguladores de esta hormona? Pues la insulina, los glucocorticoides que se producen en la glándula suprarrenal y los estrógenos que también se producen en la glándula suprarrenal, tanto en el hombre como en la mujer más porque también los estrógenos se producen en los ovarios, pero tanto en el hombre como en la mujer los estrógenos se producen en la glándula suprarrenal. Además, la leptina tiene que ver con la regulación del balance energético, el control del apetito, el metabolismo de las grasas y los azúcares o los glúcidos. También influye en la reproducción del ser humano y niveles elevados indican exceso de grasa
o exceso de masa adipósita. Ahora, si vemos el gráfico del lado derecho, nos damos cuenta que la obesidad es multifactorial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la obesidad se ve influenciada por aumento en la masa de los adipocitos, en el tamaño y en la cantidad de adipocitos, que nos lleva a obesidad, que nos lleva a disminución, causado por una disminución de la actividad física, aumento de la ingesta y disminución del gasto calórico. Todo esto nos lleva a aumento de la glucosa, aumento de la insulina en sangre, aumento del apetito y se convierte en un círculo vicioso. Si a esto le agregamos factores sociales, psicológicos y genéticos, pues definitivamente vamos a tener tendencia a la obesidad o vamos a ser obesos. Ahora, para hablar más específicamente de la obesidad, ¿por qué se da la obesidad? Ok, entonces hablemos de los mecanismos que hacen que el cuerpo se haga obeso. Tenemos componentes genéticos. Los componentes genéticos pueden ser sindrómicos hereditarios, pueden ser desde un punto de vista monogénicos por un solo gen o pueden ser causados por varias alteraciones genéticas. Hay alteración en las redes neuronales donde los sistemas de recompensa entre el balance y desbalance en los circuitos de comida y disminución del apetito se ven alterados en las redes neuronales que inducen la saciedad y el hambre a nivel del cerebro. La microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Porque esto es un tema, es un término que hay que entender. La microbiota intestinal es que en el intestino, principalmente en el intestino grueso, hay un balance entre bacterias buenas y bacterias malas. Son bacterias que se comen o digieren y ayudan a digerir los alimentos. Si estas bacterias, que son normales y son buenas, disminuyen, pues va a aumentar la colonización de bacterias no buenas y va a aumentar va a producir aumento de peso, dado a que estas bacterias digieren más rápido o menos rápido los alimentos y esto hace que haya aumento de peso porque digieren más rápido, aumenta más rápido la cantidad de sangre, cantidad de grasa en sangre, de sustancias nutritivas en sangre, por lo tanto tiende a acumularse más. Alteraciones humorales se refiere principalmente a problemas hormonales. ¿De qué tipo? Hormonas de la tiroides. Las personas que, por ejemplo, padecen de hipotiroidismo tienden a aumentar de peso. Las personas que tienen problemas de diabetes o problemas con la resistencia a la insulina tienden a aumentar de peso. Problemas con la leptina y con la hormona del crecimiento definitivamente vamos a aumentar de peso. Y el último mecanismo sería el tejido adiposo directamente, donde tenemos hipertrofia, o sea, aumento del tamaño de las células grasas que producen inflamación en los órganos, que nos llevan a isquemia crónica y necrosis de algunos tejidos, con una inadecuada secreción de la hormona leptina que produce saciedad. Entonces, al aumentar y al haber hipertrofia del tejido adiposo y un proceso inflamatorio crónico mediado por interleucina 6 principalmente, hace que las personas no sientan saciedad y se dispare el hambre y empiecen a comer y comer y comer y comer, entonces aumentan de peso. Entonces, podemos hablar que los factores asociados directamente al exceso de grasa, por ende a la obesidad, sería el sedentarismo, ambientes obesogénicos. ¿Qué es eso? Ambientes, por ejemplo, yo me acuerdo que muchas abuelas decían, yo prefiero ver a mis nietos gordos
que flacos porque la gordura es sinónimo de salud, pero no es así. La realidad no es así. O sea, la gordura no es sinónimo de salud, más bien es sinónimo de enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud así la declaró desde el 2015 para acá. Por lo tanto, ambientes donde hay predisposición por ambiente a estar obesos, pues definitivamente vamos a estar con exceso de grasa. Factores sociales, malos hábitos alimentarios, que esto es un problema que desde que estamos en la casa, desde nuestras familias, desde pequeños, nos deberían enseñar a alimentarnos bien. Lo que pasa es que ¿quiénes nos enseñan? Nuestros padres. ¿Y quién enseñó a nuestros padres? Nuestros abuelos. Y a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Por lo tanto, nadie le ha enseñado por generaciones atrás a la gente cómo comer bien. Y si a esto le agregamos de que la mayoría de las dietas de las familias humildes son basadas en hidratos de carbono, pues definitivamente se mezclan los factores sociales, el factor ambiental y los hábitos alimentarios y nos van a predisponer a la obesidad. La microbiota, como ya lo hablamos, alteraciones endocrinas, como ya las mencionamos, factores genéticos. El sistema circadiano. ¿Qué es el sistema circadiano? El sistema circadiano es que las hormonas tienen una hora específica para secretarse a la sangre en el día. Por ejemplo, las hormonas que se producen en la glándula suprarrenal, que son los glucocorticoides, se producen más durante la noche que durante el día. Por lo tanto, las personas que son diabéticas tienden a hacer hiperglicemias más durante la noche que durante el día, por esta misma aumento de secreción de glucocorticoides en la noche. Y por eso es que muchas veces cuando a uno receta esteroides a las personas, o sea, pastillas que son parecidos a los glucocorticoides, llámese prednisona, dexametasona, etcétera, se recetan en el día. Y los factores socioeconómicos, para ya finalizar, definitivamente tienen un factor sumamente importante. Yo no puedo decirle a una familia humilde que apenas tiene dinero para comprar arroz y frijoles, coma carne, porque si no hay cómo comprar carne o cómo comprar frutas y solo tienen dinero para comprar arroz y frijoles, pues comerán arroz y frijoles y eso va a predisponer al exceso de grasa. Entonces, hay que trabajar esta enfermedad, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, desde todos estos puntos que hemos visto en este momento. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué engordamos? Bueno, engordamos porque hay un desbalance entre el consumo de calorías, ejercicio y metabolismo basal. Entonces, aumenta el consumo de calorías, disminuye la cantidad de ejercicio y al disminuir el ejercicio y aumentar las calorías, disminuye el metabolismo basal. El metabolismo basal no es nada más y nada menos la cantidad de energía que yo gasto en reposo. Y ese metabolismo basal, entre menos ejercicio yo haga, entre más comida consuma, entre más ayunos haga, pues más lento se hace. Por ende, mi cuerpo tiende a acumular más grasa. Ahora, ¿por qué la obesidad y el sobrepeso son malos para el cuerpo o para el ser humano? Resulta que en el cuerpo de las personas obesas se producen unas sustancias que se llaman adiposinas. ¿Qué son las adiposinas? Son sustancias proinflamatorias. Ustedes recuerdan que cuando hablamos en un principio o cuando se empezó a hablar de la pandemia del H1, del COVID-19, se hablaba de que había una alta producción de sustancias proinflamatorias, principalmente interleucina 6, que es esta que aparece acá como IL-6. Este es el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva. Todas son sustancias proinflamatorias. ¿Qué es lo que lleva? A que haya una inflamación crónica que favorece la activación
e infiltración de unas células que se llaman macrófagos, que son células de defensa que se van comiendo las, por decirlo así, las bacterias, pero en este caso se van comiendo las células buenas porque se produce una inflamación crónica de los tejidos y principalmente los vasos. ¿Y dónde? En todo el cuerpo. Principalmente, ¿dónde empieza a pasar eso? En el hígado. Entonces, ¿qué pasa? El hígado se empieza a llenar de grasa, aumenta la resistencia a insulina, aparecen problemas con los lípidos, empiezan a aparecer que en las arterias y los vasos esta inflamación crónica se empieza a depositar grasa dentro de las arterias y los vasos y llega a producir la famosa arteriosclerosis, que al fin y al cabo nos va a producir enfermedades cardiovasculares. Esta inflamación crónica, como lo vemos aquí, obesidad más aumento de adiposinas y aumento de tejido adiposo o tejido graso, nos lleva a inflamación crónica y nos produce una enfermedad que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es problemas de azúcar, problemas de lípidos, hipertensión y problemas de reproducción en el caso de las mujeres. Y todo esto nos va a desencadenar en el tiempo enfermedades que ya vamos a ir viendo. Entonces vamos a hablar de estas enfermedades asociadas a la obesidad para ya ir aterrizando en el tema. Hablemos de una de las más importantes y de las más frecuentes asociadas a la obesidad, que es la diabetes. Tiene una prevalencia de 2.9 veces más en obesos. El aumento de peso se asocia con aumento de la insulina en la sangre, resistencia a la insulina principalmente en el tejido adiposo. Al haber aumento de la insulina en sangre, el páncreas deja de producirla porque se le gastan las reservas de insulina y llega a producir hiperglicemia crónica con todos los síntomas de diabetes. Ahora, ¿cuál es el gran predisponente para esto? La obesidad abdominal y el aumento de la grasa visceral. Resulta que el diámetro de la circunferencia abdominal que se mide a través del ombligo, o sea, se agarra una cinta métrica y se mide la circunferencia abdominal a través del ombligo. Esta es una medida que en hombres mayor de 100 y en mujeres mayor de 90 es predisponente casi un 100% a diabetes, igual que el aumento de la grasa visceral. Y la diabetes, antes de la diabetes aparece el famoso síndrome metabólico, que es resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, dislipidemia e hipertensión. Y además va a desencadenar definitivamente en una diabetes. Otra de las enfermedades importantes que debemos prestarle mucha atención es la dislipidemia, o sea, los problemas de lípidos, colesterol y triglicéridos asociados a la obesidad. El aumento de triglicéridos es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, así como la disminución de las HDLs, el colesterol alto también, y actualmente la LDL son las que más han demostrado, se han demostrado actualmente como factor de riesgo cardiovascular. Las dislipidemias predisponen a la aparición del síndrome metabólico, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares como infartos y eventos cerebrovasculares. El aumento de grasa en los vasos, principalmente en las arterias, en las paredes de las arterias, la famosa arteriosclerosis, es la que predispone a la aparición de infartos y de eventos cerebrovasculares o los famosos derrames. También la dislipidemia o los problemas de colesterol y triglicéridos, como todos los conocemos, se ha visto asociada a la aparición de cirrosis no alcohólica. ¿Cuál es esta cirrosis? Es la cirrosis que aparece en personas que nunca consumieron alcohol.
nunca tomaron guarito y caña, como dicen. Esas personas que hacen cirrosis se llaman las famosas NASH, son las no alcoholic esteatohepatitis. Esa es una inflamación crónica, perdón, es una inflamación crónica de las células del hígado por infiltración del tejido graso. Entonces, esa inflamación crónica desencadena o cae siempre en cirrosis con los años. Por eso es que es sumamente importante controlar el famoso hígado graso, que generalmente es de diagnóstico incidental. Vamos a que nos hagan un ultrasonido de abdomen por control o porque alguien nos mandó un ultrasonido y nos dicen tiene un hígado graso grado 2, grado 3. Hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque el hígado está infiltrado de grasa. Y eso significa que si yo dejo eso así y no lo trato, no lo mejoro, no disminuyo la grasa visceral, no mejoro con la dieta y ejercicio, con los años voy a desencadenar una cirrosis. Y desgraciadamente ya ahí no hay vuelta atrás. Otra cosa importante y que nos atañe a todos los que hacemos ejercicio es las osteoartritis o las osteoartrosis referentes o relacionadas con la obesidad. Y la obesidad es el principal factor de riesgo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el sobrepeso y la obesidad daña directamente las articulaciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque el peso sobre una articulación pues va a llegar a dañar el cartílago, va a dañar los tendones y vamos a tener desgaste, vamos a tener dolor crónico y eventualmente una discapacidad. Entonces, ¿cómo se mejora esto? Pues obviamente disminuyendo de peso, ejercitándonos, tonificando los músculos y obviamente teniendo en cuenta que puede aparecer. La famosa gota. La gota no es nada más y nada menos que la acumulación o la inflamación de una articulación por acumulación de ácido úrico. Y el ácido úrico se produce por obesidad y por aumento en sangre del mismo por la misma dieta. ¿Ok? Entonces, el ácido úrico aumenta con el peso corporal. La obesidad produce una disminución de la eliminación del ácido úrico, por ende, aumenta la producción de ácido úrico y este se deposita principalmente, como lo vemos aquí en la foto, esta es la típica gota, artritis gotosa de la articulación del primer ortejo del pie, esta es la famosa gota. Pero no solamente se puede ver en el primer ortejo del pie, sino se puede ver en cualquier otra articulación. El ácido úrico se puede acumular incluso debajo de la piel. Se llaman tofus gotosos, que son como pelotas de ácido úrico en la piel. Y esto se controla, bueno, con medicamentos cuando estamos en la fase de gota y obviamente con dieta, ejercicio y control de peso. Bueno, este es el otro enfermedad sumamente importante, que son los trastornos cardiovasculares. Y que todos debemos, los que hacemos ejercicio, debemos prestarle atención a estas enfermedades cardiovasculares, porque no solamente son de personas obesas. Como ya lo hemos visto, múltiples atletas han caído durante el ejercicio, hacen una muerte súbita, y es porque alguna de estas enfermedades anda rondando por ahí, no se diagnosticó, no nos dimos cuenta, y empezamos a hacer ejercicio de alta intensidad sin haber diagnosticado alguna de estas enfermedades. Las más terribles y las más temidas, pues obviamente serían el evento cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio, las arritmias, ¿ok? Y las enfermedades vasculares periféricas. Todas son feas, todas son malas, pero las arritmias me pueden matar, el infarto me puede matar, el evento cerebrovascular o derrame me va a dejar discapacitado. Pues hay que prestarles atención. Y por favor, si tienen alguna duda, mejor consulten a un médico que les mande los estudios necesarios
para poder diagnosticarlas a tiempo. Aunque no seamos obesos, aunque estemos haciendo ejercicio, seamos de alto rendimiento, ninguno de nosotros está exento de padecer una de estas enfermedades o de padecer cualquiera de estas cosas porque aparecen de un momento a otro. Muchas veces yo lo he visto en servicio de emergencias. Una persona sana se tomó una taza de café y llegó con una arritmia, porque la cafeína puede predisponer a arritmias. Las bebidas energéticas pueden predisponer a arritmias en personas sanas. El alcohol ni se diga y el tabaco obviamente, pero principalmente bebidas energizantes, la cafeína, la teofilina pueden predisponer a arritmias en personas sanas. Entonces, si tenemos duda, consultemos mejor. Esta es otra enfermedad que no le prestamos atención, probablemente por desconocimiento, pero a todos nos ha pasado y creo que todos hemos estado en contacto con esto, y es la apnea obstructiva del sueño. Se ve mucho en obesos. ¿Y qué es la apnea obstructiva del sueño? A veces ni siquiera en obesos, a veces en personas de peso normal que roncan mucho en la noche al dormir, hacen apneas obstructivas del sueño. ¿Ok? Entonces, eso es que yo ronco tanto, no descanso y hago periodos en los que dejo de respirar. ¿Y qué es eso? Simple, por obesidad, porque yo no solo me engordo en la panza, en los brazos, en las piernas, sino me engordo todo por dentro. Los tejidos de la boca y de la faringe se engordan y al ocurrir eso, cuando yo me duermo, ¿qué pasa? Mis músculos se relajan, entonces la lengua obstruye la respiración y empiezo a roncar. Y en una de esas roncadas dejo de respirar. En el momento que yo dejo de respirar empieza a acumularse en los pulmones un gas que se llama CO2 que todos producimos. El CO2 empieza a subir en sangre, entonces mi cuerpo solito empieza a respirar, porque el cerebro hace que yo empiece a respirar solo nuevamente. Ese hecho de estarme dejando de respirar, respirando, dejando de respirar, respirando, hace que mi presión arterial se aumente, hace que se predispongan a arritmias, hace que se predispongan a infartos, que predispongamos a una cuestión que se llama hipertensión pulmonar, porque la hipertensión puede ser sistémica o puede ser en las arterias del pulmón. Y obviamente podemos entrar en un problema serio como una arritmia mortal o un infarto que al final me va a matar. Hay una entidad, una enfermedad que se llama síndrome de Pickwick, que se ve en las personas muy obesas, que hacen narcolepsia por retención de CO2, porque son tan obesas que hasta se quedan dormidos sentados y retienen mucho CO2. Entonces estas personas, al ser tan obesas, empiezan a tener un síndrome de hipoventilación crónica, o sea, dejan de respirar crónicamente, respiran muy poquito. Entonces ellos fácilmente pueden hacer apnea y se pueden ver muy mal. ¿Con qué mejora todo este problema de la apnea obstructiva del sueño? Pues mejora disminuyendo de peso. Y con un aparatito como el que vemos aquí, que es como un aparatito que me mete aire a presión cuando yo duermo y evita que yo ronque. Se llaman CPAP o PPAP. Son dispositivos de asistencia ventilatoria durante el sueño que nada más lo que hacen es que me meten aire durante la respiración para mantener las vías aéreas permeables y que yo pueda descansar. ¿Cuál es el otro problema serio de la apnea obstructiva del sueño? Que como yo me paso despertando tanto durante la noche, duermo, despierto, duermo, despierto, duermo, despierto, no descanso. Y al no descansar, no rindo en mi trabajo, me duermo manejando, me duermo en todo lado y puedo llegar incluso a tener accidentes. Ya para ir avanzando y terminando, la obesidad no solo afecta el sistema cardiovascular, no solo afecta el hígado, no solo afecta los músculos, los huesos, también afecta
el aparato digestivo, o sea, afecta el estómago, afecta el hígado. Resulta que en el estómago puede predisponer a enfermedad ácido péptica, a hernia hiatal, a reflujo gastroesofágico, porque al estar obeso, mis órganos presionan hacia arriba del estómago y hace que el contenido del estómago se devuelva al esófago y predisponga a reflujo y acidosis y acidez estomacal, perdón. También, como ya lo hablamos, predispone a cirrosis y a resistencia a insulina y definitivamente nos va a predisponer a diabetes y a problemas hepáticos. Y, como vemos aquí, piedritas, ¿verdad? Podemos producir, los obesos producen piedras en la vesícula, en las vías biliares. Es prácticamente inherente la producción de piedras en la vesícula en obesidad. O sea, las personas obesas siempre van a padecer de piedras en la vesícula. Terminarán operados de la vesícula. Entonces, ¿y cómo se controla esa? Con dieta, ejercicio y control de peso, evitamos todo este tipo de enfermedades. Ya para terminar, y lo que más nos debe preocupar a todos, porque todas esas otras enfermedades se controlan de una u otra manera. Pero cuando ya hablamos de esto, de cáncer asociado a la obesidad, ya es de mucha más preocupación. ¿Por qué? Porque vean todos los cánceres que están asociados a la obesidad. Vías biliares, mama, útero, ovarios, colon, recto, próstata, esófago, estómago. Y me faltaron otros para no hacer muy grande la lista. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Realmente los estilos de vida saludables, el ejercicio y el control de peso es lo que nos va a dar bueno, obviamente nos va a dar una buena vida, pero nos va a proteger de todas estas enfermedades y principalmente el cáncer, que es lo que más le preocuparía a uno y que más devastaría a nuestra familia, porque enfrentar un cáncer no es sencillo, no es fácil. Con respecto, ya para finalizar, el tratamiento de la obesidad. Bueno, el tratamiento de la obesidad es dietético, principalmente, cambios en el estilo de vida. Hay que tener un ejercicio, pero el ejercicio debe ser guiado, supervisado, dosificado, porque una persona obesa, hablemos de una persona con un índice de masa corporal de 2, 3 o incluso 4, no puede empezar a hacer ejercicio a la libre, porque si empieza a hacer ejercicio a la libre, más bien se va a enfermar, va a lesionarse, va a tener problemas articulares rápido, va a tener problemas cardiovasculares porque el corazón no va a soportar movilizar la suficiente cantidad de sangre para suplir las necesidades de todo el cuerpo. Entonces, el ejercicio en una persona obesa definitivamente tiene que ser guiado, supervisado y dosificado. Hay tratamiento farmacológico para los obesos. Por eso es muy importante una valoración médica con un especialista en nutriología o un especialista en nutrición clínica. Que estos especialistas realmente es una especialidad, digamos que, entre comillas, nueva, que son médicos que hacen una especialidad en nutrición clínica, los cuales van a guiar desde el punto de vista médico, nutricional, al obeso para el control del peso. Y va de la mano con el cambio de estilo de vida, el control dietético, ejercicio, tratamiento farmacológico, porque hay muchos fármacos que nos pueden ayudar a bajar de peso. No permanentes ni siempre, sino como ayudantes temporales para disminuir el peso. Definitivamente el tratamiento quirúrgico para el control de peso está súper recomendado en pacientes en los que sí se puede hacer y en los que está indicado. ¿Qué sería esto? La cirugía bariátrica, ya sea el bypass gástrico, la manga gástrica, o hay dispositivos como les ponen unas bandas o les ponen unos balones intragástricos con la gente de gastroenterología, que lo que hace es disminuir el tamaño del estómago
para que sientan saciedad y no coman tanto. Y definitivamente en todos los pacientes obesos hay que tratar las enfermedades asociadas para así tratar de llevar una manera ordenada y integral el manejo de la obesidad.